Me llamo Alejandra Velázquez y tengo 58 años. He pasado la mayor parte de mi vida navegando en silencio el mundo que es Salvador, mi esposo de 34 años, construyó a su alrededor. Él tiene 59. Es meticuloso, controlador y está completamente convencido de que sin él yo no sería nada. Nuestro hijo, Damián, de 30 años, suele observar desde un rincón, indeciso entre intervenir o mantenerse al margen de la tormenta. Era una noche de jueves, de esas frescas noches de otoño en la Ciudad de México, donde el viento sacude las ventanas de nuestro departamento en un rascacielos de Polanco, y las luces de la ciudad brillan como si fueran joyas esparcidas. Salvador se sirvió un whisky en la cocina, el líquido ámbar reflejando la luz de nuestra lámpara de cristal. Su voz era tranquila, pero afilada, del tipo que siempre me hacía sentir pequeña. «No durarías ni una semana sin mí», dijo, girándose hacia Damián como si quisiera probar un punto. «Sin dinero, sin contactos, sin protección. Serías invisible en esta ciudad». Sostuve mi taza de té con un poco más de fuerza, sintiendo el calor filtrarse en mis manos, anclándome. Años de sus palabras, de su lenta erosión de mi confianza, regresaron de golpe. Él esperaba que suplicara, que prometiera no irme nunca, que sonriera y asintiera como la buena esposa que sabía cuál era su lugar. Pero algo en mí había cambiado en las últimas semanas. No hablé. No me inmuté. Lo dejé terminar, observando el leve destello de irritación en sus ojos, ese que siempre confundía con dominio. La presencia de Damián hacía el aire más pesado, cargado de preguntas no dichas. Me levanté lentamente, dejando mi taza con una calma deliberada, y dejé que mi mirada se deslizara hacia la encimera de granito, donde estaban las llaves de nuestro departamento. Las palabras de Salvador flotaban en el aire, cortantes como el viento afuera. Por primera vez en décadas, no me sentí pequeña. Sentí algo completamente diferente. El departamento se sentía insoportablemente silencioso tras las palabras de Salvador. Tomé las llaves de la encimera de granito, cada una pesada en mi palma, cada una un símbolo de la vida que él creía poseer. No dije nada. No expliqué. Simplemente me giré y caminé hacia la puerta, dejando que el peso de mi decisión se asentara a mi alrededor, como la niebla de una noche en la Ciudad de México. Salvador se quedó inmóvil, su mano suspendida sobre el vaso de whisky. «Alejandra», su voz titubeó, casi insegura. Damián se movió en la sala, con los ojos abiertos de par en par, pero no se movió. Nunca me había visto hacer algo así. Entré al vestíbulo y coloqué las llaves suavemente en la mesa de la entrada, alineándolas para que hicieran un leve clic contra la madera pulida. El sonido se sintió final, intencional, y por primera vez en décadas, hizo que mi pecho se elevara en lugar de oprimirse. La mandíbula de Salvador se tensó, un rubor trepando por su rostro. Abrió la boca, buscando palabras, cualquier palabra, que deshiciera lo que acababa de hacer. Pero no salió nada. Su aire cuidadosamente construido de control se tambaleó bajo el peso de mi calma. Sin mirar atrás, me puse el abrigo, la tela suave y reconfortante contra mi piel. La mirada de Damián me siguió, su expresión atrapada entre sorpresa y orgullo. Aunque no dijo nada, abrí la puerta principal y salí al fresco aire otoñal. La ciudad vibraba a mi alrededor, indiferente a la batalla que se libraba en nuestros rascacielos. Pero, para mí, cada paso era una declaración. No corrí. Caminé con propósito, cada zancada despojándome de años de opresión. A mis espaldas, el departamento se hacía más pequeño, la presencia de Salvador menguando con cada paso. Y aún así, en el silencio,
Sabía que él estaba observando, esperando, desprevenido para lo que vendría después. El viaje en taxi por las calles de la Ciudad de México fue extraño, emocionante y desconocido a la vez. Observé el brillo ámbar de los faroles reflejándose en el lago de Texcoco, la ciudad vibrando bajo mí, y por primera vez en años me sentí libre, sin paredes de un penthouse, sin apariencias sociales curadas, sin un esposo dictando los límites de mi vida. Solo yo. Saqué de mi bolso la confirmación de la reserva para el Hotel Camino Real, hecha bajo mi nombre de soltera, Alejandra Morales. Un nombre que no había usado en décadas, pero que cargaba con la libertad que me había negado a mí misma. Sonreí al pensarlo. Salvador nunca lo sabría, nunca lo anticiparía. Nadie había visto las horas que pasé aprendiendo, invirtiendo y ahorrando en secreto. 10.000 pesos de su mesada inicial, convertidos en cientos de miles a lo largo de los años, creciendo silenciosamente a través de operaciones bursátiles y pequeñas inversiones. En las cenas donde él me exhibía como un accesorio impecable, yo había estado construyendo mi propio imperio, bajo el radar. La ironía sabía dulce. Al registrarme en la suite, el personal me saludó cortésmente, sin saber la historia de vida que cargaba en mi paso confiado. La habitación era más pequeña que el departamento que dejé, pero contenía posibilidades que ningún rascacielos podría encerrar. Cada rincón, cada vista del horizonte de la ciudad, se sentía como un lienzo esperando mis diseños. Desempaqué una maleta pequeña que había escondido meses atrás en el gimnasio, con lo esencial para una vida que había estado preparando en silencio. El primer artículo, un cuaderno de mis inversiones, reposaba en el escritorio junto a la ventana. Cada número, cada transacción, era un recordatorio de que nunca había sido impotente. Salvador creía que me controlaba, pero todo este tiempo yo había estado preparando este momento, una vida de autonomía, construida con previsión, paciencia y diligencia. Las luces de la ciudad se reflejaban en el lago, brillando como promesas lejanas. Me hundí en la silla junto a la ventana, el peso de años de opresión disipándose mientras la claridad se asentaba. Por primera vez, no era propiedad de nadie. Era mía, completamente y sin disculpas. Extendí los documentos sobre el escritorio de mi suite en el hotel. Cada hoja un testimonio de años de control que había ignorado por mucho tiempo. El acuerdo prenupcial estaba impecable, sellado, notariado, una obra maestra legal diseñada para hacerme invisible sin la firma de Salvador. Pero yo nunca había sido de las que pasan por alto los detalles. Cada cláusula, cada línea, revelaba patrones, intenciones y las formas sutiles en que Salvador me había mantenido atada a una vida que nunca fue realmente mía. Las palabras de Damián en nuestra última cena familiar resonaban en mi mente. Es más fuerte de lo que él piensa. Siempre había sido más fuerte. Simplemente no había necesitado que nadie lo viera. Ahora, armada con tiempo, paciencia y claridad, podía usar el conocimiento para nivelar el campo de juego. Pasé mi dedo por las secciones etiquetadas como control de activos, dependencia financiera y cláusulas de renuncia, notando dónde él había asumido mi ignorancia. Era un trabajo meticuloso, agotador, pero lo recibí con gusto. Durante décadas, él había orquestado una vida donde yo era el accesorio, una observadora silenciosa de su imperio. Ahora, cada detalle era munición, cada laguna un peldaño hacia la autonomía. Revisé nuestras cuentas compartidas, comparando estados de cuenta con meses de inversiones ocultas. Él creía que monitoreaba todo. No había notado los años de operaciones cuidadosas, las cuentas pequeñas que él consideraba insignificantes.
los registros meticulosos que llevaba, cada línea de este prenupcial, cada párrafo, revelaba no solo sus suposiciones sobre mí, sino sus patrones predecibles. Podía anticipar sus próximos movimientos, prever las estrategias que podría desplegar para recuperar el control. Mientras las luces de la Ciudad de México se reflejaban en la ventana, comencé a trazar un plan. Pasos legales, transferencias financieras, estructuras protectoras. Lo mapeé todo en etapas cuidadosas. No había prisa, no había drama, solo cálculo. La paciencia siempre había sido mi aliada. Ahora me guiaría. Cuando dejé el último documento a un lado, el cansancio se mezcló con la euforia. No solo estaba analizando un acuerdo, estaba diseccionando una vida construida para limitarme y descubriendo los puntos exactos donde podía reclamar mi libertad. Las piezas estaban claras. El tablero estaba listo y pronto comenzaría a moverme. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de mi suite, cayendo sobre las hojas de cálculo y documentos legales que había organizado durante la noche. Flor de Azahar S.A. DCUF, un nombre que había ensayado en mi mente durante meses, estaba ahora oficialmente registrado. Delaware para la Constitución, Querétaro para la dirección postal, y un rastro de papel que resistiría cualquier escrutinio. Cada detalle era deliberado, cada movimiento calculado. La primera llamada fue a mi abogada, Verónica Paz, una mujer que exudaba autoridad tranquila. Me guió por la configuración de cuentas y transferencias con paciencia, respondiendo preguntas cuyas respuestas ya conocía. Bancos, pasos de verificación, restricciones legales eran obstáculos, no barreras. Cuando un cajero dudó en la segunda sucursal, sonreí y presenté los documentos nuevamente. Tranquila y firme, nadie podía dudar de mi autoridad. Nadie podía cuestionar mi derecho a mover esos fondos. Moví activos lentamente al principio, probando límites, asegurándome de que todo estuviera alineado con la ley. Cada transferencia era deliberada, sin dejar rastro de prisa o pánico. Sabía que Salvador monitoreaba las cuentas de cerca, pero nunca Ixtequetztec había considerado la posibilidad de que yo anticipara cada una de sus verificaciones, cada notificación, cada bandera roja. Permití pequeños contratiempos, aprobaciones ligeramente retrasadas, preguntas de seguridad menores, para recordarme que incluso los planes más meticulosos requerían paciencia. Para la tarde, un patrón emergió. Había asegurado el control independiente sobre una parte sustancial de nuestros activos compartidos. Todo mientras mantenía la apariencia de normalidad. Cada correo que enviaba, cada formulario que presentaba, era otra pequeña afirmación de independencia. Me di cuenta de cuánto tiempo me habían subestimado, cuánto tiempo él había asumido ignorancia donde había habilidad y previsión. Sentada en mi silla, me permití un breve momento de satisfacción. El aire en la suite era tranquilo, salvo por el leve zumbido de la ciudad abajo. El mundo exterior continuaba como siempre ajeno, indiferente, inconsciente del sutil cambio de poder que ocurría en esta pequeña habitación de hotel. Saqué un cuaderno de mi bolso y comencé a mapear la siguiente fase: percepción social, maniobras legales y un cronograma calculado. Cada paso reforzaba el hecho de que esto ya no se trataba de probarle nada a Salvador. Se trataba de reclamar una vida que siempre había sido mía, ejecutada con precisión, paciencia y autoridad. La gala benéfica en el Palacio de Bellas Artes estaba bañada en una luz dorada, los pisos pulidos reflejando arañas de cristal que parecían casi vivas. Salvador se movía entre la multitud como un general inspeccionando a sus tropas, estrechando manos,
relatando logros, asegurándose de que todos supieran que él tenía el control. Yo lo seguía en silencio. Mi postura calma, mi sonrisa medida. Damián ibas a mi lado, echando vistazos ocasionales a mis expresiones. Sentía su preocupación, pero también llevaba un destello de orgullo. Sabía, de alguna manera, que esto era diferente a cualquier otra salida social. Salvador se acercó durante las presentaciones. Sus palabras destinadas a empequeñecerme. El pasatiempo de Alejandra con las inversiones la mantiene ocupada, pero no podría con una responsabilidad real. La ironía hizo que mis labios se curvaran. No tenía idea de que había manejado transacciones mucho más complejas de lo que cualquiera de esos financieros podría imaginar. Me involucré cortésmente con conocidos, respondiendo preguntas sobre nuestros esfuerzos filantrópicos y redirigiendo sutilmente las conversaciones. Cuando un colega preguntó sobre próximas inversiones, ofrecí una observación pensada, lo justo para demostrar competencia sin levantar sospechas. Las cabezas se giraron. Murmullos de aprobación flotaron por la sala. La sonrisa de Salvador se endureció. La ilusión de control resquebrajándose ligeramente. Durante el almuerzo, insistió en sentarse a mi lado. Con la intención de dominar la conversación y la percepción pública, le permití sus teatralidades mientras dirigía las discusiones, de manera que destacara mi perspicacia. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada explicación tranquila, socavaba las suposiciones en las que él había confiado durante décadas. Al final de la velada, sentí el cambio sutil en la sala. Las conversaciones se detenían cuando hablaba. Las observaciones que antes eran desestimadas, ahora tenían peso. La mirada de Damián hacia mí era silenciosa pero significativa. Vio lo que yo había sabido desde hacía tiempo. Ya no era la mujer que Salvador había subestimado. Al salir de la gala, mantuve mi paso firme, mi cabeza en alto. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, pero debajo de ellas, una pequeña y silenciosa revolución ya había comenzado. A media mañana, puse mi plan en marcha. Las cuentas de Flor de Azar estaban activas, los activos movidos sigilosamente, y las estructuras legales en su lugar para proteger cada movimiento. Cada transacción era precisa, programada para minimizar el escrutinio. La calma se asentó sobre mí como un manto. Años de preparación meticulosa, años de paciencia, finalmente daban frutos. Mi corazón latía estable, mi enfoque inquebrantable. Al otro lado de la ciudad, en el rascacielos que una vez compartimos, Salvador estaba en su oficina, teléfono pegado al oído, su fachada pulida comenzando a resquebrajarse. Las llamadas no eran respondidas. Luego se volvían frenéticas. Una alerta roja en la pantalla de su portafolio lo tenía deslizando, calculando, entrando en pánico. Cada movimiento que habían anticipado, cada paso de su comportamiento predecible, encajaba exactamente en su lugar. Él había asumido ignorancia, donde había previsión. Damián me mandó un mensaje a media mañana. «Papá está perdiendo la cabeza». Me permití la más pequeña de las sonrisas. La ironía era deliciosa. No por malicia, simplemente la satisfacción de un equilibrio restaurado. Pasé la tarde finalizando pequeñas maniobras legales, firmas verificadas, transferencias registradas, notificaciones listas para cualquier desafío. Cada papel, cada formulario, representaba un cambio deliberado de control. No había drama, ni florituras impulsivas, solo precisión silenciosa. Más tarde, me senté junto a la ventana con vista al río Lerma, tomando té, revisando hojas de cálculo. Podía ver el tráfico abajo, ajeno a la sutil revolución que ocurría arriba. Cada cálculo,
Cada confirmación era un paso medido hacia reclamar lo que siempre había sido mío. Cuando Damián llamó más tarde, con la voz teñida de incredulidad, le dije simplemente: todo está saliendo según lo planeado. No necesitaba detalles. Él entendía. Salvador, con toda su riqueza e influencia, había confiado en mi sumisión. Esa sumisión ya no existía. Cuando cayó la noche, las luces de la ciudad brillando como promesas lejanas, me permití un momento para reflexionar. La tensión entre nosotros había cambiado. Y por primera vez, lo vi claramente, ya no estaba reaccionando ante él. Estaba orquestando, controlando, reclamando. El balance de poder se inclinaba, y yo sostenía el fulcro con firmeza en mis manos. Las primeras alertas llegaron temprano en la mañana. Correos de Verónica confirmaron que la CNIU había señalado varias de las transacciones de Salvador. Los mensajes automáticos de los bancos confirmaron los congelamientos que había anticipado. Me recosté en la silla de la suite, dejando que la satisfacción silenciosa se asentara sobre mí. Años de planificación me habían preparado para este momento. Al otro lado de la ciudad, imaginé a Salvador en su oficina. Teléfono pegado al oído, la voz elevándose con un pánico que no tenía más público que sus propios asesores. Cada llamada, cada correo urgente, cada intento frenético de recuperar el control se desarrollaba exactamente como lo había predicho. Había construido un imperio sobre la intimidación y el cálculo meticuloso, pero nunca había considerado que yo actuara en el mismo nivel. Damián llamó desde el trabajo, su voz tensa pero con un toque de asombro. «Mamá, papá no está manejando esto bien». Sonreí suavemente, trazando el borde de mi taza de café. «Todo se está desarrollando como debe», dije. No necesitaba más. Él entendía el balance de paciencia, precisión y timing. Pasé el día revisando notificaciones entrantes, haciendo pequeños ajustes para asegurar activos y confirmar la legalidad de cada transacción. Cada movimiento era deliberado, sin dejar espacio para desafíos. La emoción no estaba en el caos, estaba en la ejecución silenciosa, en el hilo ininterrumpido de control que había tejido alrededor del caos que Salvador no había hasta chipito anticipado. Por la tarde, permití ver las noticias brevemente. Los reporteros especulaban sobre actividades inusuales en el mercado, congelamientos repentinos y rumores de investigaciones. Los nombres de varios de los asociados más cercanos de Salvador aparecían de pasada, sus rostros un borrón de pánico y confusión. La ironía era deliciosa. Su mundo, alguna vez una fortaleza, se derrumbaba silenciosamente a su alrededor. Para la noche, el peso de la anticipación se había disipado. Revisé mis registros. Chequeé notificaciones y me permití un raro momento de reflexión. El imperio que Salvador había dependido de mí para mantener estaba ahora desestabilizado. La culminación de años de previsión, ahorros cuidadosos y paciencia estratégica finalmente se había materializado. Me recosté, dejando que el horizonte de la ciudad brillara detrás de mí a través de las ventanas de la suite. El control había cambiado. Y por primera vez en décadas, no era simplemente una participante en nuestras vidas, era la orquestadora. Y Salvador, ciego ante mi preparación. Apenas comenzabas a entender las consecuencias de subestimarme. Encontré a Damián en un pequeño café en la avenida Reforma. El sol de la mañana atrapado en las fachadas de cristal de los rascacielos circundantes. Se deslizó en el asiento frente a mí, su expresión una mezcla de alivio y admiración. No necesitamos hablar mucho al principio. El silencio era cómodo. Un lujo raro tras años de tensión y pretensiones. He estado pensando, dije finalmente, removiendo mi café lentamente. Es hora de hacer más que reclamar el control.
Podemos ayudar a otras que han estado atrapadas, como yo lo estuve. Los ojos de Damián se iluminaron y sentí el familiar calor de la conexión, un hilo que temía haber perdido. En las semanas siguientes, establecí rutinas que se sentían como una reclamación en sí mismas. Caminatas matutinas por el río, trámites para Flor de Azahar, breves llamadas con abogados y asesores. Todo lo que hacía era deliberado, medido y completamente mío. Cada paso me recordaba que ya no respondía a las expectativas de nadie más. La Fundación Fénix nació silenciosamente al principio. Una pequeña oficina, un puñado de voluntarios y una misión para proporcionar a las mujeres orientación legal, planificación financiera y un espacio seguro para empezar de nuevo. La ironía no se me escapaba. Alguna vez había sido invisible, subestimada, desechada. Ahora estaba creando una estructura para evitar el mismo destino a otras. Las noches se convirtieron en un momento de reflexión. Cociné cenas sencillas, vi la ciudad brillar desde mi ventana y me permití la satisfacción de la independencia. El imperio de Salvador seguía tambaleándose, pero ya no me obsesionaba con ello. El control había cambiado. Damián se recostó una tarde, con una sonrisa tirando de sus labios. «Estás diferente», dijo suavemente. Asentí, sintiendo la verdad en su observación. Había sido yo misma, plenamente, por primera vez en décadas. La vida que había reconstruido no era ostentosa ni dramática, pero era completamente mía, y eso hacía toda la diferencia. La oficina de la Fundación Fénix era tranquila, pero decidida. La luz del sol entrando por las amplias ventanas sobre filas de escritorios y archivos cuidadosamente organizados. Caminé entre las mujeres reunidas allí, ofreciendo orientación, compartiendo lecciones que había aprendido por las malas y escuchando sus historias de miedo, duda y valentía. Cada voz me recordaba cuánto había avanzado y cuán necesario era realmente este trabajo. Damián se unía ocasionalmente, observando los procedimientos con orgullo. Había visto los años de lucha, la resiliencia oculta y la estrategia paciente que nos había traído aquí. Su presencia era reconfortante, un recordatorio vivo de que la familia podía ser tanto de apoyo como respetuosa de la independencia. Afuera de la oficina, la Ciudad de México seguía su ritmo implacable, indiferente a las vidas transformadas en este pequeño rincón de la ciudad. Me deleitaba en el contraste. Mi vida alguna vez estuvo dictada por los caprichos de Salvador, por las expectativas sociales y por el miedo. Ahora marcaba mi propio ritmo, tomaba mis propias decisiones y medía el éxito por la autonomía en lugar de la aprobación. Me detuve junto a la ventana y observé el horizonte brillar contra el río. Cada rascacielos me recordaba los años que pasé confinada al diseño de alguien más, y cada reflejo de luz simbolizaba la claridad que había reclamado. La fundación, las estructuras legales y financieras cuidadosamente construidas, el respeto propio recuperado, eran mi prueba de que la paciencia, la inteligencia y la perseverancia podían superar décadas de control. Mientras regresabas a los escritorios, una joven se acercó, tentativa pero decidida. Me recordaba la versión de mí misma que había sido, vacilante pero anhelando un cambio. Sonreí y la guié, confiada en que se iría más fuerte de lo que llegó. Esto era más que una carrera, más que una venganza, era un legado. Cada lección, cada éxito, cada mujer empoderada a través de la fundación era un testimonio de la libertad ganada, no otorgada. Había vivido décadas en la sombra y ahora estaba de pie en plena luz, sin disculpas, siendo yo misma,
moldeando un futuro no solo para mí, sino para innumerables otras.